¿cómo están? Bienvenidos una vez más al episodio 5 de The Web is the Platform. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes allá en España. Buenos días, Diego. Aquí andamos pasando calor ya. Estamos en pleno verano, pero bien. Perfecto. Pues en este episodio vamos a hablar de otro estándar, que es un estándar que todo el mundo ocupamos y ha estado como en crecimiento y hay muchas cosas a lo mejor que no se cubren o que no se saben, pero es un estándar que todo el mundo ocupa, que ya todo el mundo conoce, que es JavaScript. Y vamos a estar hablando un poco más de la misma evolución que ha tenido JavaScript desde que nace, ¿no? Como se sabe, creo que todo el mundo sabe bien esa historia de es un lenguaje que nace en 5 días, bla, 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 y todo el mundo le tira de no está bien hecho, todo eso, hasta ahorita, que ya está como más como en control la parte de las liberaciones de los nuevos módulos que van creciendo este lenguaje, este estándar, y que lo van haciendo muchísimo más robusto para su uso diario. Entonces vamos a estar hablando un poco de la historia de JavaScript y nos vamos a empezar a centrar en las últimas versiones, los últimos módulos que se han liberado. Actualmente estamos en el IS 11. Cuáles son las cosas más importantes que han como tenido estas liberaciones, y vamos a discutir un poco sobre eso y también un poco sobre qué podemos seguir esperando de este lenguaje, ¿no? O de este estándar. Efectivamente, ahí ya vamos a perder la cuenta con los números. Yo ya soy partidario de pasarme a la nomenclatura oficial, de decirlo por años Así es. y empezar pues ya hace poco, el 19 de junio o así, o el 16 de junio salió ya la versión de ECMAScript 2020, que equivale a la 11ª versión Así es. del lenguaje. Y sí, yo creo que hay que empezar a hablar de esto. Y también yo creo que tenemos que educar a la gente, o que la gente empiece a hablar de esto, porque las entrevistas de trabajo, los puestos de trabajo que ves por ahí te ofrecen, siempre es como conocimientos de ECMAScript 6, y es como, tío, han pasado ya 6 años de eso. Estamos hablando de una cosa que se lanzó en 2015 y luego en contraposición te piden 12 años de experiencia en Kubernetes cuando solo lleva 5 en el mercado. Entonces es como, pero vamos a ver, unas cosas me pides lo imposible y otras cosas te has anclado ahí al pasado, te has aprendido en ECMAScript 6 y es como quien pide HTML5, es como, quiero HTML5, Sí, pide claro. ECMAScript 6 y es, ¿dónde se quedó eso, no? Pero bueno, antes de llegar a ECMAScript 6, cuéntame algo de la historia de JavaScript, cómo se crea, cómo aparece, a qué años nos remontamos, a 1995 por ahí, ¿no? Más o menos. Es correcto. JavaScript nace ahí en el 1995. Fue un tercer intento, no fue como el lenguaje que, o sea, sí es correcto que JavaScript nace como lenguaje ya con el nombre estipulado en 5 días y nace a finales del 95, pero hubieron 2 intentos previos para que JavaScript pudiera nacer. Así que no es que fuera creado en 5 días, fue algo que fue como surgiendo. Fueron 2 intentos. El primer intento fue a principios del 95, que se llamaba Mocha. Este intento fue creado por Brendan Eich, que es el creador de JavaScript, que por cierto tiene ahorita un navegador que se llama Brave, que también está ocupando V8, el engine de JavaScript. Es muy similar a Chrome, pero trae ciertas cosas importantes, como muy particulares de este lenguaje. Es 100% libre de ads, así que pueden probarlo. Es como este dato curioso. Pero bueno, entonces la primera versión de lo que podría ser JavaScript se llamó Mocha, fue en el 95 y fue este intento por Brendan de dar una web dinámica, ¿no? Cuando estaba esta guerra entre Netscape y Microsoft con Internet Explorer y algunos otros como navegadores por ahí, fue cómo podemos ya darle a los usuarios y a los creadores de este contenido cosas más dinámicas. No nada más es la parte de poner información, imágenes, que sabemos que en los 90 las páginas eran extremadamente creativas, con colores como bastante volados. No había como mucha gama de opción al momento de estilizar la parte de las páginas, pero pues Netscape dice, bien, necesitamos hacer algo para que las páginas sean dinámicas, y no existía un lenguaje per se que fuera el lenguaje para poder hacer la web dinámica.
Es por eso que Netscape contrata a Brendan y le dice, necesitamos que generes algo que pueda ayudarnos a que la web per se pueda lograr ser dinámica. Y saca Mocha a principios del 95, un primer intento, que le da algo de movilidad a las letras, le da algo de movilidad como a la parte de las imágenes, estas animaciones que recordamos bastante bien de la página de los 90. Y si no naciste antes de los 90 y te tocaron como 98, 2000, pues bueno, ya te tocó mucho de la implementación de lo que fue JavaScript o el intento. A mediados del 95 viene LiveScript, que fue como la segunda iteración de este lenguaje. Ya le mete mucho más interacción a las páginas, pero todavía no estaba perfecto. Y Microsoft se empieza a preocupar, ¿no? Empieza ahí como a, oye, están sacando otro navegador que no somos nosotros. En ese momento existía un pequeño monopolio con la parte de Microsoft fuerte. Entonces ellos también intentaron ver cómo lograban sacar su lenguaje de programación enfocado a la web. En ese momento Java era muy fuerte, pero no era un lenguaje que estuviera 100% enfocado en la web. De hecho, para nada estaba enfocado en la web, pero lograbas hacer ciertas cosas importantes con Java. Y a finales del 95, por fin nace JavaScript y el nombre viene un poco más porque las versiones pasadas no lograron tener una adopción fuerte en el ámbito de desarrollo. Así que fue como, ¿qué podemos hacer para que los desarrolladores o los ingenieros vean a este lenguaje que estamos haciendo como un lenguaje importante que va a ayudar a crecer la web? Y de forma marketing fue, bien, podemos utilizar JavaScript, ¿no? Como un enfoque más de, es como un Java en script para la web, y fue el nombre que se le quedó. Y Microsoft saca su GS Script como para competirle a JavaScript. Prácticamente lo que hicieron fue una ingeniería inversa para ver cómo se construye este lenguaje o estas iteraciones y logra sacar el suyo. Y fue de ahí, gracias a como esta pequeña lucha que existió de Microsoft y de Netscape con JavaScript, ya el JavaScript que conocemos, que en el 97 ECMA dice como, dudes, tenemos que terminar esto, ¿no? Porque los desarrolladores tienen que aprender diferentes lenguajes para empezar a programar con diferentes navegadores. Hay que generar un estándar. Y es ahí que ellos toman la batuta para poder sacar los estándares de JavaScript, como alinear un poco más la forma en que JavaScript se va a implementar en los navegadores y se va a utilizar para generar web. Y de ahí ellos pues empiezan a como tomar todo la responsabilidad de crecer JavaScript como lenguaje y como estándar para la web. Se tardaron, ¿no? Esa parte tenemos que decirla. Del 97 que ellos toman batuta al 2015, pues realmente no hicieron nada importante. El lenguaje estuvo ahí como olvidado, y hay muchos comentarios de desarrolladores que no nacen creando web, nacen creando software, utilizando Java y otro tipo de lenguajes, que es como JavaScript es una basura, no sirve. O sea, es un lenguaje que tiene muchos errores, que es verdad, pero con la evolución del mismo, aquí es importante comentar, JavaScript es un lenguaje que se le llama backward compatibility. Quiere decir que todas las versiones o los nuevos módulos que se agregan al lenguaje no rompen lo que ya está hecho, ¿no? No rompen versiones pasadas del lenguaje, que eso no pasa con muchos lenguajes de programación. Una nueva versión puede ser no compatible con versiones pasadas. Entonces, es de ahí que por eso es que ECMA se tardó tanto tiempo en ver cómo manejaba eso, porque agregar ciertas cosas nuevas, asegurándose que no rompiera lo que ya existía, pues es una responsabilidad muy grande, ya que, como estamos comentando, JavaScript es un lenguaje que per se existe en todas las páginas, es parte de los navegadores, y si tú liberas algo que rompa ciertos puntos importantes del lenguaje, te echas a toda la web literalmente, ¿no? Como gran parte, el 99% de la web se viene abajo literalmente. Entonces, se tardaron tanto en poder ver cómo podían escalar sin romper lo que ya existía de JavaScript. Y es ahí donde en el 2015 pues empiezan a sacar estos nuevos módulos, para asegurar que el lenguaje fuera más robusto y le diera como pues más armas a los desarrolladores de crecerlo, y el lenguaje per se pues se pudiera como colocar ya como un lenguaje bien hecho. Eso es a grandes rasgos la evolución de JavaScript. Menuda clase de historia, Diego. Súper, súper interesante. Y
Y la verdad es que se agradece todo el trabajo que ha hecho ECMA, que además ahora recordemos que bueno, que hay un grupo específico que es el TC39 o Así es. TC39, que es el que se responsabiliza, es como una división de ECMA que se dedica a la especificación de JavaScript. Y también, como curiosidad, no solamente especifica ECMAScript, sino que también la API de internacionalización, que es súper interesante bueno, para toda la gestión, tanto de números en diferentes monedas, en formatos, que quien haya trasteado con fechas y números de manera internacional es un auténtico caos saber si es el punto separador, la coma, todo eso. Entonces, el hecho de que se especifique eso y se pongan, estén disponibles unas APIs en el navegador para gestionar todo eso también es otro trabajo excepcional y, bueno, es digno de alabar también esa gestión en todos los idiomas que hay, con todos los tipos de escritura y demás, aparte del de JavaScript. Y, y defender enormemente la retrocompatibilidad, que en muchos otros lenguajes no tienen esa retrocompatibilidad, lo cual lo hacen más sencillo. Y yo en muchas conversaciones que critican JavaScript siempre lo saco, porque es que no es tan fácil. O sea, el lenguaje se hizo como se hizo. Hablamos de 1995 y ha ido evolucionando y es que no se puede romper bastante que hayan podido meter orientación a objetos y esas cosas, pero bueno. Así que, Diego, tenemos que empezar a hablar de las versiones como tal, ya con el número del año, Claro. porque nos vamos a volver locos con ECMAScript 2006, 7, 8, 9, 11, del año tal, es como ya, y cada año cambia, entonces ya también el decir, yo sé ECMAScript 6, es como, no espero menos. Claro, sí, sí. Si no, ¿cómo te puedes conseguir? O sea, no sé, si llevas 5 años en el mercado, claro, aprendiste directamente ECMAScript 6, porque si no, no se entiende, ¿no? Y me resulta muy raro cuando hablamos de eso. Y yo soy partidario de empezar a hablar de ECMAScript Next o ECMAScript asterisco, no sé, habría que es como la última versión directamente. Yo intento estar a la última. ¿Y cómo gestionamos o cómo podemos... te estoy haciendo todas las preguntas ya, tío. Voy a hacer modo entrevistador, Diego. Sin problema. ¿Cómo podemos gestionar eso? ¿Cómo podemos utilizar estas nuevas tecnologías pues a día de hoy? ¿Se puede? ¿Cuánto tarda? ¿Sabemos cuánto tarda un navegador en implementarlo? ¿Qué está? ¿Qué no está? ¿Cómo Sí, podemos saber todo eso? prácticamente, o sea, por buenas prácticas como desarrollador, siempre es bueno, ya que se libera como el módulo de lo que viene con la nueva versión de ese año, es bueno empezar a implementar esas nuevas como implementaciones de JavaScript en tu uso diario, ¿no? Pero como acabo de comentar, pues JavaScript es un lenguaje que es backward compatibility, quiere decir que los nuevos módulos per se no son estándares, entonces es muy posible que no en todos los navegadores vaya a funcionar. Es por eso que tenemos como algunos compiladores como Babel, ¿no? Que nos ayudan a utilizar nuevas versiones de JavaScript. Por eso es tan importante como entender por qué utilizamos herramientas y no solo ocuparlas porque un blog post me recomienda ocupar cierto framework con este tipo de compilador y con este tipo de cosa, y como lo ves, como, no sé, es lo que ocupan todos los profesionales del día de hoy, tengo que ocuparlo yo, y terminas haciendo JavaScript del 2014, ¿sabes? Y no estás ocupando nada nuevo y Babel no te funciona para nada. Y nada más es un costo performance. Pero ocupamos Babel porque nosotros como desarrolladores, por buenas prácticas, debemos de utilizar las nuevas versiones de JavaScript que todavía no están como estándares en los navegadores. Entonces Babel nos ayuda a transformar esa versión nueva de JavaScript en una versión que el navegador entiende y ya nos regresa un código de JavaScript que el navegador puede entender y puede trabajar con.
Por eso es importante utilizar Babel y es la forma en la que podemos utilizar como estas nuevas versiones de JavaScript. Y no solo Babel, ¿no? Tenemos por ahí TypeScript, que pues, Jorge, yo sé que tienes ahí algunos sentimientos encontrados y yo coincido bastante con esto, ¿no? Porque si conoces bien JavaScript, ¿no? Si ocupas bien algunos linters o incluso la parte estricta de JavaScript y entiendes bien como la parte de los tipos que te puede regresar, no tendrías problema, ¿no? Y ocupar TypeScript es, para mi parecer, para algunos developers que dicen como, wow, esto es impresionante, TypeScript me resuelve muchos problemas y demás, es porque tú posiblemente no entendías cómo evitar eso con JavaScript y necesitas esta ayuda que se llama TypeScript, ¿no? Y hay linterns y hay otras cosas que nos ayudan a evitar eso. Pero TypeScript de igual forma nos ayuda a utilizar estas nuevas versiones para poderlo regresar en un JavaScript que el navegador pueda entender. ¿Tú qué opinas de esa parte, Jorge? Sé que tienes ahí un tema oculto que no quieres sacar. Efectivamente, yo respeto a todo el mundo que usa TypeScript, pero también, o sea, a mí no me aporta nada adicional o el coste que tiene el compilador, vamos, el transpilador, escuchando por detrás y el que yo lance un servidor y tenga que estar transformando los cambios para que el navegador lo entienda, eso para mí es una barrera. Yo soy muy purista en estos términos y me gusta hacer código que pueda servir directamente en el browser sin necesidad de transpilarlo, de hacer nada, ¿no? Y dejar toda la parte del proceso de construcción para el despliegue en producción, pero no quiero tener costes de bandelizado o costes de ningún tipo en tiempo de desarrollo. Entonces, para mí TypeScript esa barrera la tiene y lo que me aporta, pues gran parte, no el 100%, pero podemos hablar de un 80% o un 90% y aquí me encantaría que viniera alguien, se pronunciara alguien de TypeScript y le pudiéramos invitar. Así que CK Gráfico, Quique Fernández, si me estás escuchando, estás retado a Levantar la mano, sí, claro. A levantar la mano y venir aquí a una batalla, a defender TypeScript versus JavaScript. Y no sé, yo en los proyectos en los que estoy, lo que hago es que implemento un buen linter, especificando las reglas y haciendo que pase el linter cada vez que se hace un commit y por lo tanto no se permite subir código que no pase el linter. Y además estoy empezando a introducir JSDoc en la documentación, que con eso consigo también el tipado de las funciones. No es un tipado fuerte, es simplemente una anotación, un comentario, pero Visual Studio Code y otros editores pues interpretan ese comentario y por lo tanto puede ser parte de ese intelligence y sugerencias de código y se une bastante bien con el linter para avisarte también de cosas que no puedes hacer, ¿no? Claro. Entonces ahí estoy contigo que, bueno, tampoco vamos a dar más vuelta a esto, que no es el tema principal y nos digamos, Diego, pero bueno, que está bien que haya cosas y yo soy más partidario de eso, de Babel y utilizar JavaScript Next, ECMAScript Next, la ultimísima versión de lo último y luego pues instalar todos los plugins de Babel necesarios para transpilarlo al lenguaje que sea. Así es. Y hablando de este tema, a mí también me gustaría sacar una cosa muy interesante que, claro, nos encontramos ahora en un momento en el que ECMAScript va evolucionando muy rápido, vamos, año a año va sacando cosas. Llega un momento en el que ya te pierdes y haces yo qué sé, todo el mundo se acuerda de las cosas que incluyeron en ECMAScript 6 porque fue muy sonado, pero luego todo lo que ha ido evolucionando muchas veces lo usabas porque luego tenías Babel detrás o lo usabas porque el framework lo usaba y ya lo transpilaba a la versión de ECMAScript que tocaba. Por ejemplo, en ECMAScript 2020 sorprendentemente vienen los import dinámicos que yo los usaba en Polymer 3 hace 2 años o así, porque había un polyfill que se creó el polyfill antes de la estandarización y
y ya los podías usar. Y ahora parece como que es la revolución para las Progressive Web App, carga progresiva de scripts sin tener que hacer un bundle de todo. Y claro, cuando de repente lo vi en la especificación de ECMAScript 2020 de este año, fue como, ostras, pero si esto yo llevo usándolo 3 años, resulta que no era un estándar, era... O sea, yo sabía que había polyfills y eso, pero era como, bueno, está en el estándar, no sé en cuál de todos los años, y simplemente pues que lo transpilas a ECMAScript 5, ¿no? Porque no lo resuelven todos. Entonces ahora nos encontramos que ya no sabemos qué está en cada versión y sobre todo todavía queda un 15% de navegadores que no soportan módulos y, hay que servir la aplicación y todo el mundo o la mayoría de la gente transpila en ECMAScript 5 por ese 15%, penalizando al otro 85%. Sí. Y poca gente conoce el atributo no module y que con eso te permite servir ambos, ¿no? Así que si alguien está escribiendo en ECMAScript 5, por favor, que lo haga también en ECMAScript 6, que se puede servir en ECMAScript 5 y ECMAScript 6 por separado. Es correcto esa Pero, parte. y aquí, yo no sé si tú tienes algún truco mágico o algo, o solamente podemos hacer esa separación entre ECMAScript 5 y ECMAScript 6, o existe algún truco, porque claro, si yo programo en ECMAScript 2020, ¿a qué versión transpilo? ¿A ECMAScript 2019, 18, 17? Si es Safari A5, si es... bueno, a 6, no vamos a ser tan malos, que ya le dimos caña al capítulo pasado. Pero si es eso, Chrome soporta ECMAScript 2020, pero a lo mejor Firefox le falta alguna cosilla, entonces es como, no puedo segmentar tanto mis scripts para cargar tantas versiones, ¿no? Claro, porque eso también es un costo. Y sí hay ciertas herramientas que nos ayudan a eso. Actualmente, o sea, si no conocemos las herramientas es de forma más manual, ¿no? Y tenemos algo de ayuda ahí con las mismas herramientas que se ocupan dependiendo de lo que estemos haciendo, ya sea si es Next, JX o Webpack. Pero hay una herramienta muy interesante de la que estuvimos hablando antes de entrar a grabación de este episodio. Si quieres, puedes comentarnos un poco la parte de qué es. Creo que esta herramienta es extremadamente, o sea, por todas las cosas que tiene y lo que estuvimos platicando, creo que es justo que le dediquemos un episodio completo, porque es una herramienta que viene a revolucionar muchísimo la forma en la que se construye web ahorita, ¿no? Y sabemos que todos estos cambios de cuando sale algo que hace como el dev friendly mucho más amigable, y esto sí, claro, dije web friendly y ahorita otra vez mucho más amigable, pero que salen herramientas o estos cambios que generan algo mucho más friendly para el desarrollo, convierte o genera un cambio muy fuerte a la industria y hace que esta puerta de entrada para seguir haciendo web sea como mucho más liviana y desarrolladores nuevos puedan empezar a generar como cosas más rápidas, cosas más escalables de una forma mucho más sencilla. Pero esta herramienta, platícanos un poco, Jorge, es Snowpack. ¿Qué es lo que hace? Bueno, concretamente es Skypack, que le he llamado todo con Pack. Empezó con Pika, el proyecto, que su creador es, se me acaba de ir su nombre, Fred Scott, que fue, bueno, estaba en el equipo de Polymer haciendo la Polymer CLI y es el que empezó con toda la parte del vulcanizado y toda todo ese trabajo que hubo de empaquetar todos los módulos todos los módulos, que no eran módulos, imports de web components a uno solo, porque en HTTP1 y demás. Entonces, ya con ese background de hace 5 años, pues ha seguido en esa tarea y se ha dedicado a pensar cómo se ha complicado el desarrollo, porque yo recordaba en la época de jQuery, éramos todos felices, que tú importabas un script, importabas otro, lo usabas y ya está. Y no había más problema, pero ahora que si transpilas, que si construyes, que si no sé qué, que si sirves, que si reduces el tamaño, empiezas a poner ahí
tareas de construcción y llega un momento en el que te pierdes, ¿no? Y es como, joder, cómo se ha complicado el mundo del desarrollo en estos tiempos, ¿no? Entonces él ha querido hacer eso y empezó con el proyecto Pika, que empezó a estandarizar o ver una forma o ayudar a crear paquetes de NPM estandarizados para que tuvieran pues lo mínimo que tiene que tener un paquete NPM, que no muchas veces no lo cumple, y para empezar a preparar la web para ECMAScript 6 Modules, que ahora ya ha llegado también a Node y ya es una realidad en todas las plataformas, ¿no? Entonces, empezó con ello y sacó Pika, luego sacó Pika CDN, que es este Skypack que estrenó la semana pasada en la ES Next Conf 2020, que estuvo súper interesante, espero que publiquen los vídeos. Y publicó ese Skypack, que llevaba un año como Pika CDN, y es el primero de su tipo, que es un CDN para JavaScript. Como tenemos CDNs para imágenes que cachean imágenes y estáticos, pero JavaScript tiene una complicación adicional que es esta que hemos estado comentando, de transpilar a diferentes versiones, toda la parte de gestión de los módulos, las dependencias entre sí, cuando un paquete tiene otras dependencias. Entonces, al final, tú en tu aplicación empaquetas todo, yo que sé, pongamos que usas Angular o React o Vue o Web Components, da igual, en tu empaquetado de tu aplicación va todas las librerías que utilizas. Y si otro desarrollador utiliza las mismas versiones de Angular, de todo, empaqueta y en su bundle vuelve a estar Angular. Entonces, cuando visitas dos webs, resulta que te estás bajando dos veces el mismo código de Angular, a lo mejor transpilado de formas diferentes o con esto, pero seguramente si usas Angular CLI va a ser exactamente del orden del 90% de tu código va a ser exactamente el mismo que el de tu compañero que ha hecho otra web totalmente diferente y al final solo se difiere en un 10% de código. Y eso es lo que viene a solventar Skypack. Que en lugar de empaquetar y hacer tú el bundle, que tires de ese CDN y además se cache y si los desarrolladores utilizan Angular, pues solo se baja una vez o se baja siempre del mismo sitio y así no hay esos problemas y además aumenta, pues reduces el ancho de banda porque ya lo has bajado, el browser lo cachea, además tiene reglas de caché, de que caché durante un año, que persista ahí a muerte, porque una versión de Angular 8, una vez que se lanza, ya no cambia, entonces el código va a ser exactamente siempre el mismo, la misma versión. Además ha metido Semver, no sé, es súper curioso, tengo muchas ganas de meterle mano y efectivamente dedicar un episodio a cómo empezar a desarrollar aplicaciones no modernas con ECMAScript 2020 y servirlo en todos los browsers podría ser súper interesante. Así que si alguien ha trasteado con ello, bueno, salió la semana pasada, aunque el CDN lleva ya un año, pero bueno, están pendientes de sacar plugin de Rollup, de Webpack y de Parcel y demás. Entonces, bueno, habrá que darles un poquito de tiempo para que podamos empezarlo a meter de manera fácil en nuestros proyectos. Y cuando eso sea, pues habrá que venir a contarlo y ver realmente y ponerlo a prueba, ¿no? Y ver cómo... A lo mejor tenemos que grabar un vídeo de cómo funciona, de cómo hacerlo. Podcast. Sí, eso puede funcionar también. Porque por formato podcast no sé cómo hacer eso. Vamos a ir narrando lo que está pasando y es importante que lo puedan ver como para que, o sea, puedan tener una descripción gráfica de los cambios, sobre todo en la parte del tiempo, el peso del bundle final y todo esto. Pero, Jorge, esta parte hablamos ahorita de, por ejemplo, si ocupamos esta sección de JavaScript que ocupa gran parte del proyecto, ¿no? Que es por eso que hablamos mucho de utilizar un poco más estándares y dejar de utilizar tantas dependencias. Pero esto también funciona, o sea, la parte de lo que estábamos hablando ahorita, también funciona con las nuevas versiones de JavaScript, ¿no? Si tú tienes una versión, si tú estás trabajando para una versión, por ejemplo, JavaScript 20 o JavaScript 20 o 19 o 18, también se genera un bundle específico para cada una de estas versiones y ya no tienes tú que preocuparte. Más bien, esta herramienta per se ve qué navegador es el que vas a utilizar
qué versión de JavaScript es la que soporta y te genera el bundle específicamente para esa versión. Tú ya no tendrías que preocuparte por generar estos bundles o ver qué versión vas a utilizar para qué navegadores. Tú te preocupas nada más de utilizar la última versión de JavaScript para tu proyecto, implementar todos estos nuevos features y módulos para tu proyecto y ya esta herramienta se encarga per se de leer el navegador, de ver cuáles son las cosas que soporta y no, y genera un bundle y se lo da al navegador con las cosas que va a entender de tu proyecto. Y tú ya no te preocupas por el resto. Efectivamente, y además es que ya cambiamos también el concepto porque no es generar un bundle, sino que vamos a importar los módulos directamente. Claro, porque es HTTP2, ¿no? Ya no es Efectivamente, HTTP1. ya con la llegada de HTTP2 ya los módulos se pueden cargar de manera independiente y ahora en HTTP1 eso tiene un coste bestial cada una de las conexiones. Entonces, también ya hay que empezar a adoptar HTTP2, que de hecho se está especificando HTTP3. Es correcto, que está trabajando en su especificación. Entonces, que eso será, obviamente estará más optimizado para toda esta gestión de módulos. Entonces, mira, tengo aquí una lista que he visto un tweet de Pika, si lo queréis seguir en Twitter, @PikaPKG. Es el emoji del ratoncito muy mono. Es un ratoncito, un Pika, que es el animalito. Pues el top feature de esto es ECMAScript 2020 Browser Support con serving, bueno, no sé cómo traducir serving en español, differential serving. Okay. Con servicio diferencial, con entrega de los paquetes, ¿no? De manera Así es. diferencial. URLs pineadas, que eso también es una traducción un poco fea, ¿no? Ancladas, que te permite eso, que una versión de React o de Angular pues ya tiene un hash o algo que lo identifica inequívocamente, entonces cualquier paquete que baje ese módulo ya se queda cacheando en el navegador para siempre. Y además tiene, bueno, eso justo es la siguiente feature, que es inmutable, que está marcada esa caché como inmutable, por lo tanto el navegador sabe que ese recurso no va a cambiar nunca y el navegador lo puede cachear para siempre, lo cual es una ganancia espectacular. Y bueno, un deep import, que eso lo hemos comentado antes, pero que consiste en ver en profundidad todo el árbol de resoluciones, todo el gráfico de resoluciones y entonces te sirve todos los módulos que vas a necesitar. No es necesario pedir un módulo, que el browser vea los nuevos import y volver a hacer la petición, sino que directamente ya pica. En cuanto le pides un módulo ya te da ese módulo y todas las dependencias que están porque lo sabe, ¿no? Entonces la verdad que comentaba en la conferencia que páginas que se habían migrado a usar el CDN, solamente con migrarse al uso del CDN, habían ganado un 40% de velocidad de carga. Eso es brutal. O sea, es algo que si estás trabajando en un proyecto y tu chamba es optimizar, hablar de, dude, logré recortar un 40% es brutal. Claro, que tú tienes que tener unos servidores súper buenos para servir de esa manera y aparte, claro, ya no solo la primera carga, sino las sucesivas, tienes que montarte todo ese sistema de caché. Y otro dato curioso es que normalmente la mayoría de las aplicaciones, entre el 90 y el 97% del código, o sea, todo casi, son librerías. Es correcto. Y esa fuente viene de Google y de NPM, o sea que no es unos datos que lo hayan hecho de 4Webs, sino que es todo el historial de eso, de instalaciones de NPM y demás. Entonces ya solamente el no volverte a bajar un 90% de todo el código es que agiliza la web un montón y no sé, este proyecto me maravilla. Es como, no sé, como que tengo muchas ganas de que ya esté el plugin de Rollup y todo y empezar a servir web component de esta manera. Puede ser, tú imagínate servir, porque además todo lo que subas a NPM lo pone en su CDN, entonces tú haces un web component, directamente pones la URL de Pika y es
haz un Ya import está. de este script y funciona. Es Claro. como magia. Que por debajo usas Lit Element, usas Stencil o cualquier librería, da igual porque se va a bajar solo. Entonces, yo creo que ya dar una URL de un CDN es muy parecido al modelo que está implementando Deno, ¿no? Ujú. Hace las importaciones desde una URL. Entonces, parece que como que vamos a migrar a eso. Se acabó el npm install y directamente haces pues una instalación de la URL, ¿no? Es curioso el cambio y ver cómo está evolucionando JavaScript en ese sentido. Es como, ¿qué deparará el ECMAScript 2021? Es correcto. Que esto es bastante bueno porque, o sea, lo hemos platicado en otros episodios, el tema de sobrecargar proyectos, ¿no? Creo que gran parte de todo esto va saliendo con la misma preocupación de, ok, no es que los developers estén dejando de ocupar tantas dependencias, no es que los developers y la comunidad de JavaScript, lo hemos platicado muchas veces, es una comunidad que cada 2 meses va sacando cosas nuevas, va sacando nuevas dependencias, va buscando cómo solucionar problemas muy particulares con otra dependencia, con otra librería, con algo así. Y nuevos developers pues ya tienen un catálogo de soluciones a implementar, ¿no? Para evitar tener ese problema después. Entonces terminas con proyectos súper cargados. Y esto es muy interesante. Yo había sacado un blog post de Web Components Vanilla y comentaba en el mismo que pues la parte del desarrollo web actualmente se ha hecho extremadamente complejo. Y tuve un comentario que no estaban de acuerdo con eso, que realmente hacer desarrollo web actualmente es extremadamente fácil. No profundizamos en eso, pero mis pensamientos bueno, es fácil porque tienes un CLI, en donde nada más pones instalo el CLI, ya tengo mi proyecto andando. El problema es que tú no sabes, o sea, si te toca a ti llegar a un proyecto y tú tienes que implementar el Webpack y como dar de alta todas las cosas, todos los plugins, todo lo que se necesita para que el proyecto crezca, es de donde te vas a dar cuenta que puedes llegar a invertir de 2 a 3 horas, ¿no? Simplemente en tener el setup inicial para poder instalar todo lo que requieres para que el proyecto corra y de allí comenzar a trabajar. Eso es un tiempo innecesario, ¿estás de acuerdo? O sea, eso es algo que hace, no sé, yo recuerdo, hace 6, 8 años era extremadamente sencillo. Tú tomabas y empezabas a hacer ya tu proyecto. Evidentemente las cosas no salían tan bien y no eran como tan, bueno, puede ser que livianas. Estás comentando por ahí que cuando trabajábamos con jQuery éramos felices y no lo sabíamos. Y es verdad, simplemente implementabas un script que estaba ahí y ya podías hacer las cosas. Eso es algo sencillo, ¿no? Y eso tú lo hacías. No tenías un script o un install que te hiciera eso. Tú nada más jalabas el script y listo. Tu proyecto terminaba pesando un buen, porque al final terminabas jalando todo jQuery y solo utilizabas 3, 4 métodos y listo. Pero actualmente, si quieres iniciar con algo, toda la parte de generar el setup, instalaciones y todo esto te puede tomar muchísimo tiempo y es a lo que me refiero, que si lo vas a hacer a mano, si lo vas a hacer sin un CLI, es complejo. Hacer web ahorita es complejo. Hay muchas cosas que tienes que considerar, que tienes que instalar y empezar bueno, o sea, que tienes que tener listas como tu setup para empezar a trabajar. Y herramientas como estas nos ayudan bueno, nosotros no es que dejemos de utilizar pues tantas dependencias y librerías, al contrario, es como, dudes, ok, si no van a dejar de hacerlo, no lo hagan, más bien nos vamos a enfocar en sacar algo que les ayude a ustedes para que sigan trabajando con lo que les gusta, sigan cargando las cosas con sus librerías y dependencias, pero de este lado aseguremos que en tiempos, performance y demás, podamos brindarle lo mejor al usuario, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Jorge? Totalmente, porque yo alguna vez he intentado configurar un Webpack o Babel, porque te sales de la CLI típica que te construye todo, ¿no? Y empiezas tú un proyecto totalmente desde cero porque dices, voy a probar, a ver qué pasa. I can do Eh, this. claro, como me voy a instalar todo por separado con NPM y voy a intentar servirlo en ECMAScript 5 o en ECMAScript 6 o eso, voy a empezar a configurar Webpack o Rollup con Babel y toda la historia y de repente te salta un error de que te falta algo en el browser y es como, ¿qué pasa aquí? Y resulta que es que no habías metido el plugin de transformación de clases a ECMAScript 5 y es como, pues si yo he puesto Babel para que me transpile a ECMAScript 5,
pues coge el código y transpílalo. No, es que te falta la declaración de clases, te falta la declaración de propiedades, te faltan los import dinámicos, te falta el plugin de no sé qué. Es como, Dios mío, tengo que mirar todas las especificaciones de JavaScript que estoy usando de ECMAScript 2020 y ver si Babel lo hace por defecto o necesito un plugin. Y es como, Dios mío, a lo mejor yo también. Es complejo, o sea, y esa es la parte de los CLIs, ¿no? Ellos, si tú te pones a examinar bien, cuando tú instalas un CLI, te pones a examinar las cosas que te instala, como todas las dependencias, todas las librerías, pues sí, claro, es como muchísimas cosas, hay mucha magia por detrás, ya viene como todo listo para que tú puedas iniciar el proyecto. Pero es importante, yo recomiendo que todos los desarrolladores se den a la tarea de hacerlo de forma manual. O sea, tienen que entender bien, porque puede haber muchas dependencias que tú no vas a utilizar al final, ¿no? Y si tú no sabes qué es lo que te están regresando y tú nada más lo dejas ahí, digo, hay ciertas estrategias como el tree shaking y todo esto que nos ayuda a quitar dependencias que no utilizamos, bla, bla, bla. Pero si tú tienes control completo de lo que cargas, porque es lo que necesitas y tú sabes que vas a utilizar, siento yo que es mucho mejor y de esa forma sí te puedes llamar un desarrollador profesional, un senior, ¿no? Frontend en este tema o algo así. Exacto, ser capaz de hacerlo al menos una vez, porque luego también es cierto que empiezas el proyecto, lo haces una vez, tardas 6 meses, un año en terminar el proyecto, bueno, vas haciendo entregas, no que hagamos waterfall, pero empiezas con las entregas y vas mejorando un poco ese pipeline o esas tareas de construcción y tras un año, pues ya venga, el proyecto está perfecto y cambias de proyecto o al año, a los 2 años, a lo que sea, dices, vuelve a empezar, crea un proyecto nuevo otra vez y dices, ¿cómo lo hice hace 2 años? Sí, claro. ¿Qué Y lo que necesitas? hiciste hace 2 años y ahora ha evolucionado, hay 2 versiones de JavaScript nuevas, dices, Dios mío, ya de repente pues tú usabas Gulp y ahora ya existe Webpack y Rollup y ahora ya se habla de Parcel y de no sé qué más, es como, Dios mío, ahora cuál elijo. Ya te vuelves loco volviendo otra vez a estudiar todo ese proceso. Entonces, sí que es cierto que aunque sea por lo menos una vez o también por entenderlo y luego ya pues utilizar los CLIs, que para eso hay gente muy especializada en esa gestión y que hace pues eso, unos CLIs muy potentes. Pero sobre todo que sepas qué pasa para que cuando te dé un error no simplemente digas, no Esto está mal. funciona. Sí, claro. Claro, Que eso que me pasa mucho puedas... con fronts que ocupan tipo React o Vue, ¿no? Que aprendieron JavaScript con React o Vue, que les arroja un problema y es que no encuentro este problema en React, en la documentación, está mal documentado, React no funciona y es un problema de JavaScript y el navegador, ni siquiera es de tu librería o framework, ¿no? Eso es un per se es JavaScript con el navegador y si logras entender bien la forma de cómo armarlo o la magia que tiene esto por detrás, te ayuda muchísimo para cuando tienes problemas futuros. Exacto. Pues yo creo eso, que no sé, JavaScript está creciendo mucho, se está profesionalizando mucho y, y a la vez espero que todos los navegadores vayan evolucionando en paralelo porque se está empezando a hacer muy complicado la gestión de las diferentes versiones de JavaScript y realmente aunque tú programas en ECMAScript 2020 terminas eso sirviéndolo en ECMAScript 6 o 5 porque no sabes qué ni qué browser soportan qué versión, ¿no? Entonces también es una pena que no puedas servir, y está muy bien eso, Pica y demás, que va sirviéndote la versión de ECMAScript que toca, porque es cierto que las nuevas versiones son mucho más ligeras, es menos código el que sirves y está mucho más optimizado para el browser. Y al final, ¿por qué pagar el peso y también el mismo script en el ECMAScript 2020 corre más rápido en el navegador, en V8 bueno, y en todos los motores que un código en el ECMAScript 5? Claro. Entonces, ¿por qué y aparte el código de ECMAScript 5 es más pesado que el de ECMAScript 2020? Entonces, ¿por qué estoy penalizando a los browsers modernos y a los usuarios más modernos con código viejo, ¿no? Entonces también eso tenemos que ser muy conscientes de eso y no simplemente, yo transpilo el ECMAScript 5 porque es lo que funciona en todos. No, vamos a intentar cuidar la experiencia de usuario de esos de esos usuarios que tienen navegadores modernos, ¿no? Que es
un poco también lo que hablábamos el capítulo pasado de los navegadores, que, que si yo soporto una API, yo soporto ciertas cosas, pues para eso lo hago, para que me escribas código en esa forma y no en la de hace 5 o 6 años, que es que me ha Claro, escrito 2015, que han pasado 5 años ya de esa especificación. es correcto. Es, Y ahí es hay que que, recordar que nosotros somos responsables de la experiencia final con los usuarios, ¿no? O sea, si el producto está bien, está mal, al final puede ser parte de todo un equipo y hay muchas cosas también. O sea, creo que se pueden deslindar varias excusas, los navegadores, el equipo, las especificaciones, el stack que se escogió, pero nosotros somos como responsables, como los responsables finales de la experiencia que va a tener el usuario interactuando con nuestro proyecto. Y ocupar nuevas versiones de JavaScript, ocupar estándares, nos ayudan a poder asegurar la parte de esa experiencia al usuario, porque per se el navegador tiene mucho que dar al usuario, ¿no? Quitarle o delegarle ese trabajo que per se le corresponde al navegador y dárselo a algo más, como una dependencia, como una librería, creo que es una mala decisión, ya que el navegador es una pieza de software enorme, ¿no? Que tiene muchísimo que dar a los usuarios y podemos tomar muchísima ventaja si nos comunicamos de forma adecuada con el mismo, ocupando las tecnologías y las cosas nuevas que él tiene para darnos. así que tú eres defensor como yo de los estándares, obviamente, si no estaríamos haciendo este podcast. 100%. Y, y ahí eso sí que yo te lo recalco, el reducir al máximo la capa de abstracción con la plataforma. Cuanto más cerca estemos de la plataforma, entendemos en medida de lo posible, porque es cierto que desarrollar un web component de manera vanilla es un poco doloroso. Es más Hay chamba, que, claro. hay que reconocerlo. Al final terminas creándote tu propia librería porque en cuanto hayas hecho uno y hagas el segundo, te das cuenta que el 80% de lo que has hecho con el primero lo vas a tener que repetir con el segundo. Es correcto. Entonces es cierto que esas librerías existan y también tienen que ser muy pequeñas, ¿no? Pero eso, no ir mucho más allá. Yo cuando veo el peso de una librería, porque hay un proyecto que ya lo comentaremos o lo dejamos por ahí en los comentarios, en los comentarios, en la descripción, que es el mismo web component hecho con diferentes librerías, que es como que te puede dar una visión de qué estás importando en tu código, ¿no? Y claro, obviamente librerías como Angular, Vue y React, que no están hechas para el desarrollo de web component, pues un solo web component hecho con React te ocupa 40K, ¿no? Entonces, es como hay 40, y cuando el código solamente del web component es a lo mejor medio K o cosas así, ¿no? 500 bytes, y dices 40K y cuando mi código fuente mío propio solo son 500, o sea, ¿cuánto estoy metiendo de capa de abstracción? Que ya no es el trisecking que no necesitas y demás, sino 40K de código da para mucho. O sea, yo no sé, eso en hojas de, puede ser el Quijote entero o más. Eh, entonces dices, todo eso es algo que está haciendo por mí que yo no sé qué está haciendo, ¿no? Claro, es magia. Y cuando, claro, es magia y cuando tenga que migrar ese proyecto, pues son 40K de código que tengo que migrar que yo no he hecho y que yo no sé qué va a pasar cuando pase a los nuevos 40K, ¿no? De la Claro. nueva librería. Entonces, ahí sí que hay que reducir al máximo esa parte y yo soy mucho más partidario de uso de librerías por separado y no de la cosa que te lo hace todo, sino ver que ese es otro trabajo que habría que trabajar, que el equipo de Open Web Component está trabajando en ello, ha hecho, hablando de esto, ha hecho un split de su proyecto Open Web Component y ha empezado a sacar uno que se llama Modern Web o algo así. Lo buscamos y lo ponemos también en la descripción, porque la comunidad empezamos, yo leí un hilo y aporté ahí un poquillo que hemos visto que muchas cosas de Open Web Component realmente no son de Web Component. Por ejemplo, el ES Server, que es un servidor de ECMAScript 6 que te sirve Claro. las dependencias, es espectacular porque te mira, te pone la carpeta no de módulos y te sirve la web hecha en ECMAScript 6 así, solamente ES Server, ¿no? Y lo lanzas y te lanza un servidor de estáticos súper simple. Eso
por estar dentro de Web Component la gente lo asociaba a Web Component, pero realmente es que puede servir cualquier HTML estático con CSS y JavaScript directamente con los paquetes instalados, ¿no? Entonces han empezado a migrar utilidades a ese nuevo repositorio y también está súper interesante porque han hecho un nuevo tester para web que corre en el navegador directamente. Entonces, con librerías, si te importas un assert, te importas un define y te importas todo lo que necesitas como funciones y las vas llamando. Entonces, no necesitas como Mocha que te pone variables globales y tienes que estar en el entorno Mocha y en todos los testers tienes que estar en el entorno y configurarlo y además Webpack avisarle que los tests están corriendo en ese environment y al linter decirle esas variables globales. Al final es como, Dios mío. Sí, es muy engorroso al final y al cabo. Claro, me lo has dejado configurado y es muy fácil, pero cuando quieres dar un pasito se te complica mucho el gestionar todo eso. Entonces, empezar a migrar a eso, a esa nueva forma de trabajar con los módulos y todo eso también es muy interesante y muy necesario. Al final, el juntar todas esas piezas de una manera adecuada y orquestarlo bien y que todos sean piezas independientes, pero que sean fáciles de unir. Claro. Yo creo que esa es el kit de los nuevos desarrollos modernos, ¿no? Es correcto. O sea, creo que hay bastante los que están utilizando ese tipo de como helpers, les puedo llamar de alguna forma. Pueden escribirnos en comentarios cuál ha sido su experiencia, positiva o negativa, ¿no? Porque lo mismo, hablaba cuando liberamos algunos posts y esto, hay comentarios encontrados, pero me interesa saber cómo, si tú consideras que esto es negativo o positivo, por qué consideras que es negativo o positivo, para darnos un poco más de claridad con esta parte y si necesitamos debatir un poco más, sin problema, podemos sacar un episodio para poder debatir de eso. Efectivamente, además aprovecho y hemos activado los mensajes de voz en Anchor, que si os metéis en nuestra web de Anchor, que está en todas las descripciones de YouTube y por ahí, lo vais a encontrar, podéis ahí escribir, o sea, escribir no, hablarnos un mensaje para salir así en el podcast y lo podemos colar en el podcast y responderos y así le damos un poco más de dinamismo y bueno, y tenéis vuestro minutito de gloria y aportáis vosotros también que al final, como Diego siempre dice, esto está hecho para vosotros, ¿no? Como es tu frase, que te sale muy bien. Que esto está hecho para ellos, literalmente. O sea, esto está hecho para la comunidad, para la gente. Si les agrega valor y eso, entonces nosotros podemos seguir generando mucho más contenido para todos ustedes. Efectivamente, entonces, eso, lo que vosotros tengáis como dudas, seguramente otros desarrolladores también las tengan. Así que... Dudas o comentarios. O sea, si ustedes, sí. digo, nuestras opiniones, lo que platicamos en este podcast, son opiniones personales, no hablan ni de la empresa donde estamos trabajando, no hablan de algún grupo, de alguna comunidad específica, son opiniones que coinciden un poco la forma de pensar que tiene Jorge y que tengo yo y algunos de los invitados que vienen aquí al podcast. Pero si ustedes tienen una opinión diferente a eso, por favor compártanla y generamos ese debate. No es un fight, no es un versus ustedes contra nosotros, no, es simplemente ver la forma de cómo liberar mucho más conocimiento, de poder debatir qué es bueno, qué es malo, a lo mejor puntos diferentes, eso es muy importante para que la gente pueda tener un criterio propio, no solo que siga lo que dice Jorge, lo que digo yo, lo que dice cualquier otro profeta ahí en redes sociales. Mientras más puntos encontrados tengamos y debatimos sobre eso, la gente puede generar mucho más criterio para poder decir qué es bueno, qué es malo, o a lo mejor qué es neutro y por dónde puedo ir. Efectivamente, estáis invitados a participar y encantado también de escucharos y aprender de vosotros también, que todos podemos aportar nuestro granito de arena, por pequeño que sea o que aunque consideres que es una tontería, siempre es bueno lanzarse y decirlo, porque anda que no decimos tonterías, digo yo. A lo largo ya en 5 podcasts hemos tenido que decir unas cuantas, así que esperamos vuestros comentarios. No sé si quieres añadir algo más, nos hemos dejado algo, seguramente sí. Posiblemente me gustaría, por ejemplo, de la nueva versión de ECMAScript 2020, Sí. que me dijeras uno o dos módulos de los que se están agregando
que son como para ti BlockMine. Ya nos comentaste uno, que puede ser de los imports dinámicos, pero algún otro que tú digas como, estaba esperando por esto, o sea, es algo que yo o Pues, la gente que nos escucha o nos ve debe de probar de ya. ¿Qué podría ser? pues el de los imports dinámicos es esencial para las Progressive Web App. Unido a ese está uno muy interesante que es el import meta, porque ahora con toda esta parte de los módulos ya se descentraliza, por así decirlo, la carga de estas dependencias. Y entonces el import.meta nos permite saber cuál es la ubicación del módulo que está importado en ese momento, al no ser un paquete, porque estamos hablando de servir los módulos de manera unitaria, ¿no? Y entonces, claro, si tú quieres buscar una referencia relativa a la ubicación donde está tu módulo, dices, claro, yo no lo quiero cargar del raíz de Node módulos, lo quiero cargar un script hermano al mío, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas con import meta se soluciona. Puedes saber en qué URL estás y no en el raíz del index.html, que es el que se toma por defecto. Y luego otro curioso, hablando de módulos, que aquí ha habido mucha chicha con los módulos, es el exportar un paquete como un namespace. Okay. Que se podía hacer un import asterisco as my script, ¿no? From donde sea, pero no podías hacer un export de la misma manera. Tenías que hacer un import asterisco as namespace y luego un export de ese namespace, ¿no? Entonces eran dos líneas cuando es como era muy fácil, ¿no? Y es una tontería, pero que ayuda mucho. Y como curiosidad que me llamó la atención cuando la leí, es que el for in, el estamento for in para iterar, resulta que especificaron en versiones pasadas, no sé exactamente en cuál fue, dieron de alta el for in y dijeron, pues es para iterar los objetos, tal, y ya está, y se quedaron ahí, porque entendieron que todo el mundo lo iba a implementar igual y resulta que no es así. Entonces, en esta versión, lo que han incluido es el orden de numeración de ese bucle para que todos los browsers iteren el objeto de la misma manera y no unos por orden alfabético, otros por momento de adición, o sea, orden alfabético de la key o eso. Entonces es como, madre mía, qué detalle, como que has confiado en eso y no es así. Y dos más y me callo. Ok. Es que, joder, es que son todos súper guays. Es que sí, han estado implementando cosas que le agregan mucho valor la parte del desarrollo. El único que no me mola mucho es el del Big Int, que, bueno, a mí, claro, porque no trabajo con números tan grandes, o sea, creo que era 2 elevado a 53 o algo así, el número que se permitía más grande de... Al 53. 2 elevado al 53. Sí, menos 1, porque está el 0. Entonces, claro, yo esos números, no sé, nunca los he usado. ¿no? Sé. Te puede tocar un proyecto que a lo mejor en el que ya se acabó. Hey, Jorge, Claro. tenemos esta cantidad brutal de datos, a lo mejor, de números. Claro. Ya sabrías cómo hacerlo, ¿no? Efectivamente. Pero vamos, que ese es el que no, bueno, a mucha gente le valdrá y eso. Y luego, 2, bueno, 3 me quedan, que he dicho. El Global Dis, súper interesante ahora que han salido. Realmente tenemos, bueno, Global Dis obviamente indica el objeto global, ¿no? del proyecto, porque si te das cuenta en web tenemos el window como objeto global, en Node tienes el global como objeto global y en los web workers tienes el, ¿cómo se llama esto? El self. Entonces, claro, si tú tienes un script que lo quieres correr, porque yo que sé, haces no sé, un tratamiento de datos, una fórmula matemática o cualquier cosa, y tienes ese script, si lo quieres correr en web, tienes que poner que el dis sea, tienes que poner dis punto no sé qué, Node tienes que poner global y en web worker tienes que poner el self, ¿no? Entonces, con esto, con Global Dis, pues ya utilizas Global Dis y que cada sitio que donde corras se haga cargo de poner cuál es el objeto global, ¿no? Entonces, muy interesante.
El match all para las expresiones regulares, súper útil también porque no hacíamos más que búscame esta cadena, vuélvemela a buscar y cuando ya no la encuentres más, para. Entonces era como, tengo que hacer un bucle de ejecuciones de la expresión regular para encontrar todas las cadenas, porque sí, está el barra G y todo esto, pero bueno, al final el punto match all, o sea, el punto match, pues ya se solventa con el match all. Y por último, el promise.all_settle, Ok. que es como el promise.all, pero se finaliza cuando todas las promesas hayan terminado, ya sea con success o con el error, y no como el promise.all, que solo terminaba cuando todas eran correctas y cuando una era incorrecta ya iba por el catch, estaba igual lo que pasaba en las demás, ¿no? Entonces con esta entra siempre al DEN y ya en el DEN te dice, oye, pues esta ha ido bien y esta ha fallado, ahora tú haz lo que quieras. Sí, ya. ¿no? Pero ya tienes como todo el aglomerado de todas las promesas que esperabas, ¿no? Ya claro, no se te rompe ahí tu trade en puff. Y ahora con toda la parte de asincronía, módulos, import dinámico, entonces si te falla la importación, pues puedes volverla a pedir, pero no sé, puedes gestionar mucho mejor esas promesas y todo eso. Y sobre todo que lo quieras correr en asíncrono todo, porque ahora se ha puesto muy de moda el async await y todo el mundo ahora implementa async await por todos los lados y es como, pero es que a lo mejor no quiero hacer una wait de esta promesa, o sea, quiero que, no sé, quiero que siga el código por otro lado o no sé, al final hay que gestionarlo, ¿no? Entonces eso, pues mira, hemos hecho un resumen así, bueno, tiene un par de ellas también, el nullish para tratar los nullish, que eso se me ha olvidado, y el coalish, es que tiene un nombre muy raro, espérate que lo busco. A ver, ¿tú te sale el nombre? Es que sé para qué vale, pero el nombre, no sé, se me ha atravesado. Te estás partiendo porque, bueno, no me acuerdo cómo se llama y lo peor de todo es que me preparé un vídeo para eso. Para eso. Coalish, no sé, bueno, que es para tratar los nullish falsos estos, los típicos falsies, pues hacer un mejor tratamiento de los... Ah, mira, nullish coalition. Ok. Que claro, yo no sé eso en español qué significa, pero bueno, básicamente es la parte de hacer, en lugar de un barra barra como OR, si pones interrogación, interrogación, si la primera expresión tiene que ser un false estricto, no vale un undefined. Entonces, no, al revés, si es un false, no entra porque un false es un valor, tiene que ser null o undefined para que pase a la siguiente condición. Okay. Entonces, es muy interesante que había veces que tú decías, si no pasa esto, si user o, haz no sé qué, ¿no? Y resulta que el user te venía false o lo que sea y era como mierda. Ya me está entrando por el OR cuando realmente false es un valor válido, ¿no? Entonces tocaba estar haciendo la expresión de si el valor es exactamente false, entonces no entres por el else, o sea, no entres por la condición y así. Y entonces, pues ya el mejorar el tratamiento de los nullish y de los falsies, pues la gente lo agradecerá porque era también otro problema que tenía la gente que viene nueva al lenguaje o que no lo domina bien. Se pierde, pues, false cuando es no sé qué, es como, me pierdo un poco, no sé cuándo, esto de que cero sea false no lo entiendo, que la cadena vacía sea no sé qué tampoco. Entonces, pues bueno, tratar así un poquito mejor esa parte. Hay bastantes buenas implementaciones, o sea, para estos módulos. Te faltó uno, porque ya nombraste muchos de los que sí son mis favoritos, que es, ya tenemos como variables privadas en las clases. Que a mí me estaban preguntando, que esto simplemente lo haces con un hashtag o un numeral o como un hash, creo que también se lo conoce, un hash, numeral o un hashtag. Al inicio de tu variable y ya tienes una variable privada dentro de tu clase, que esto pues, lo tenías en otros lenguajes, no existía en JavaScript, había ahí como una regla de poner tu, ¿cómo se llama? Tu línea baja, ¿no? Como para poder... Tu underscore para poder comentar que, oye, esta variable trátala como privada, pero no es que per se fuera una variable privada, pues ahorita ya existe y creo que también agrega muchísimo valor a esta nueva versión.
y pues ya todas las que nombraste. O sea, ya prácticamente vamos a dejar la lista de todas estas funciones nuevas que vienen ya en EMAScript 2020 para que puedan verlas. Recomendación, jueguen con ellas, entiendan el valor que les agrega. A lo mejor como antes tenían que hacer cosas de forma más manual y ya utilizando como estos nuevos módulos que se van agregando al lenguaje, intenten implementarlos ya en su día a día, en su flujo de trabajo diario, para que, pues bueno, vayan adoptando como todo lo nuevo. Como ya lo hemos platicado, esto ayuda muchísimo como desarrolladores profesionales. Tenemos que ir implementando las cosas nuevas del lenguaje y nada más dejar que Babel o estas herramientas que nos ayudan, pues logren escupirle al navegador el código o la versión que entiende, pero tú ya implementas como todos los beneficios de estos nuevos módulos. Efectivamente, contarnos vuestras experiencias usando estas nuevas APIs y si os aportan, si no, y si echáis de menos a alguna otra o no sé, os ha parecido fácil, difícil implementarlas, lo agradecéis, no te aportan nada. Comentad. ¿O qué te gustaría? O sea, si ya llevas rato ocupando el lenguaje y tú sientes como en futuras implementaciones debe de venir esto porque bla, 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 ponlo acá también y levantamos más, generamos a lo mejor algún episodio específico con las cosas que no se han implementado y que posiblemente nosotros como desarrolladores consideramos que se deben de implementar en futuras módulos de EMAScript para poder ver. A lo mejor eso también podría ayudar bastante. Efectivamente. Pues vamos a dejarla aquí, que hemos aburrido mucho al personal, ¿no? Ya terminamos, sí, fue una clase de mucha historia, pero bueno, a mí me agradó bastante. Me gusta mucho hablar de las raíces de las cosas y por qué ocupamos lo que ocupamos y cómo va evolucionando. Entender esa parte creo que es importante para todos los devs. Sí, es esencial conocer el origen de las cosas y el por qué son así, no simplemente ocuparlas, como decís vosotros. Y sin más, y no hacerte más preguntas, ¿no? Yo creo que un desarrollador curioso y que quiera ir más allá aprende y crece mucho más rápido que uno que simplemente utiliza las herramientas y no se hace preguntas, ¿no? Sí, claro. Así que... Perfecto. Pues por hoy terminamos ya el episodio 5 de Web is the Platform. Esperemos que les guste. Por favor, pueden dejar comentarios, preguntas. Recuerden el feature que comentaba Jorge. Ya pueden mandarnos audio por Anchor. Si tienen dudas, comentarios o algo que quieran compartir con nosotros, pueden mandarnos el audio y nosotros lo agregamos en futuros episodios. Vamos a poner esa fracción de su audio y vamos a comentar o discutir su comentario. Y listo. Es la forma en la que ustedes como comunidad pueden empezar a interactuar con nosotros y van agregándole valor de igual forma a este podcast. Efectivamente, y si se animan a hacerlo en vídeo, pues también pueden aparecer en YouTube en vídeo y cogemos el audio para el podcast. Para el podcast, así es. Están los DMs abiertos, así que escribidnos y podéis mandarnos el vídeo si queréis o el audio. Así pues es. Nada, muchas gracias a todos por estar ahí y apoyarnos, que se siente el calor de los que nos escucháis y se agradece, la verdad, que el apoyo. Eso es todo. Perfecto. Pues nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio. Que tengan buena semana. Igualmente, hasta luego, Diego. Hasta la semana que viene.